¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver cómo poner unos gabinetes aéreos de cocina en la pared con el sistema de anclas o también conocido mejormente como el sistema francés. Vamos a ver también cómo superar los desniveles o abombamientos que puedan existir en la pared, puesto que muchas veces colocamos nuestros gabinetes pero uno queda más adentro y otro más afuera. Vamos a ver el video. Cocinator. El sistema de anclas nos permite colocar una tira de madera en lo que viene siendo nuestra pared, y aquí tengo nuestra tira de madera, pero fue cortada a un ángulo 45, que es esta parte de aquí. En este ángulo 45, cuando pasa el diente de la sierra, corta 3 milímetros, y esos 3 milímetros son muy importantes porque nos permiten hacer esto o esto, es decir, un ajuste de unos 3 milímetros también a la hora de meter o sacar nuestros gabinetes en caso de que existiera algún nivel. Vamos a ver la siguiente escena. Y tenemos aquí que una parte de las tiras la voy a colocar en los gabinetes yo a 20 centímetros de arriba hacia abajo a la hora que los esté construyendo. Como se puede ver en esta imagen, no es necesario que las tiras abarquen todo lo largo del gabinete. En este caso, esta tira está un poco más pequeña que el largo del gabinete. Una vez que presentamos las tiras detrás de nuestros gabinetes, voy a medir cuántos centímetros son de esta parte de aquí hasta donde termina mi gabinete. En mi caso son 48 centímetros. Entonces esos 48 centímetros, yo voy a hacer una línea en donde quiero mis gabinetes. Generalmente yo los quiero a 150 centímetros del piso, pero más esos 48 centímetros que les acabo de decir para colocar mi madera o mi tira de madera. Vamos a regresar a donde estaban los gabinetes para explicar también que yo siempre utilizo este sistema de vistas para ocultar varias imperfecciones que pueda haber en la pared, pero también para que se oculte estos cantos y los tornillos que yo pongo a la hora de armar mis gabinetes. Entonces, una vez que yo coloque mis vistas, ahora sí no se va a ver, el cliente va a ver esto, va a ver todo limpio y no se va a ver nada del sistema de anclas. Ahora sí, vamos a pasar a la pared. Y aquí tengo mis gabinetes. Voy a ocultar esta parte de aquí. Para que se pueda ver que existía un desnivel. Cuando existe un desnivel, es decir, cuando ponemos el ojo en este ángulo, muchas veces se ve que está chueca nuestra tira de madera porque obedece a la forma de la pared. Lo que tenemos que hacer es sacar este tornillo de aquí, sacarlo un poco, no necesitamos sacar mucho, y meter estas calzas que son en forma triangular hasta que tope y ya no entre más. Le podemos dar con un pequeño martillo, pero no muy fuerte para que no se vaya a alterar en exceso nuestro desnivel. Y una vez que ya llegaron al tope nuestras calzas, ahora sí procedemos a meter nuevamente el tornillo sin mucha fuerza, nomás hasta donde tope. Les dejo una imagen de los tornillos que yo utilizo, que para el tornillo generalmente yo utilizo una medida del grosor del número 12 de 2,5 pulgadas de largo y cabeza de cuadro. La broca, primeramente hago una perforación a la madera con una broca de 1/4, esta perforación de aquí. Por aquí meto el taquete
hasta que llegue al concreto. Empujo el taquete con el tornillo y el tornillo a su vez lo empujo con el martillo hasta que llegue al concreto. Entonces ahora sí le doy con la llave de impacto. Los taquetes que utilizo en esta parte de aquí también son taquetes de 1/4. Entonces digamos que en resumen utilizo tornillos de número 12, cabeza de cuadro grande con punta de cuadro grande, taquete de 1/4. Para perforar la madera utilizo broca de 1/4 y para perforar el concreto de la pared, broca para concreto de 1/4. Y podemos hacer este sistema de poner calzas en todo lo que veamos que está ondulado o desnivelada nuestra pared hasta que nos asomemos por aquí y veamos que está completamente recta, así como se ve este dibujo. Se ven los tornillos, simplemente les faltó su taquete de 1/4. Y ahora sí, finalmente vamos a colocar nuestros gabinetes. Podemos empezar de la esquina. Y ya los he colocado yo aquí. Y ya he colocado mis gabinetes. Como les decía, todavía tienen juego puesto que no se han atornillado entre uno y otro. Si vemos que tal vez este gabinete esté un poco salido, tenemos que obligarlo a que se nivele y quede al ras estos cantos de aquí. Cuando hacemos este ajuste con la mano para nivelar el ras de nuestros gabinetes en la parte de enfrente, generalmente lo que hacemos con las anclas en la parte de atrás es esto, hacerlo hacia atrás o hacia adelante, y incluso llega a veces a levantarse un poco el ancla, pero no te preocupes, no es necesario que coincida al 100% el ancla de arriba con el ancla de abajo, con que se agarre de una parte y del otro extremo es totalmente correcto. Y así es como te invito a que te suscribas a este canal, porque tenemos videos muy interesantes acerca de instalaciones de cocinas, de planos, de modelos en 3D y todo lo que se refiere al diseño e instalación de cocinas integrales. Y en el caso de que los gabinetes sean del mismo tamaño, también tenemos que obligarlos a que sean al ras, bueno, tanto en la parte horizontal como en la parte vertical. Pero este no es el caso porque aquí va una campana de esas que extraen los humos de la estufa. Igualmente les decía que aquí se están tapando mis anclas con esta vista, y una vez que tenemos nivelado podemos poner una prensa en esta parte de aquí. Aquí ponemos una prensa, nada más acuérdense de poner unos pedazos de madera en esta parte de aquí para que no se vaya a dañar nuestro material. Y una vez que esté bien prensado, aquí estoy prensando estas dos, es fácil obligarlas con la mano para que estén al ras estos dos cantos. Ahora sí podemos meter un tornillo en esta parte de aquí. Generalmente en esta parte de aquí que estoy señalando va la bisagra, entonces aquí la bisagra trae una base y en esa parte de ahí es muy conveniente poner el tornillo, ya que quedará oculto con la base de la bisagra. Yo también meto uno en esta parte de aquí, un tornillo. Yo utilizo aquí tornillos del número 8, cabeza de cuadro y de largo de 1 pulgada. Y una vez que quedan nivelados nuestros cantos, ahora sí procedemos a poner nuestras puertas. Hemos visto en este tema cómo cortar nuestra tira que va a servir como cargadores y soportes hacia la pared en su ángulo 45. También hemos visto cómo instalarla a los gabinetes y también a la pared. Cómo controlar o reducir algunos desniveles que pueda tener la pared. Y asimismo cómo instalar o colgar los gabinetes en los cargadores.
Me despido de ustedes no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan la información, que den like, comenten, que estén pendientes en un siguiente video. Hasta luego. Hasta la vista, baby.